principios fundamentales, que es la lógica y el derecho, la lógica jurídica, el campo de aplicación. El día de hoy vamos a empezar a ver los principios lógicos supremos aplicados al derecho. ¿Cuáles eran los principios que habíamos establecido que tiene la lógica jurídica? Gracias. Pero O a sea ver si que los sí. otros- No, ya. O sea que es con la cámara abierta. Hola, date una cola o algo. Solo parece que hay una compañera que se está uniendo ahorita. Si pudiera hacer favor de apagar su micrófono, se lo agradezco. Muy bien, gracias. No tenga pena, no se preocupe. Vamos a... Entonces, ¿cuáles habíamos establecido que eran los principios de la lógica como tal? Principio de tercero excluido, el de no contradicción y de identidad. Ajá, habíamos ya hablado del principio de tercero excluido, el principio de no contradicción, el principio de identidad y también agregamos el principio de razón suficiente. Ahora, el día de hoy sí vamos a describir todos los principios y en total los principios lógicos supremos aplicados al derecho son esos cuatro. Principio de identidad, no contradicción, tercero excluyente y de razón suficiente. ¿Estamos? Habíamos hablado del principio de identidad. Cuando hablamos del principio de identidad, ¿a qué nos referimos? Di un concepto muy vago, dije algo muy básico en clase, me recuerdo yo, pero alguien que tenga una noción y que pueda desarrollar un poquito más el principio de identidad, de igual forma lo voy a explicar en este momento, pero alguien de manera voluntaria quiere participar o aquí le pregunto a algún compañerito. Bueno, vamos a preguntar. Aquí vamos a ver. Fátima Campos, ¿estará conectada? Sí, dígame. De los principios que vimos en usted sí estuvo en las primeras clases, ¿no? Las presenciales, sí, De los principios que vimos cuando hablamos del principio de identidad, ¿usted qué entiende como principio de identidad? Según lo que usted escribió, Lick, era que es el reflejo de uno mismo, no puede ser otra cosa contraria a, enseñó un marcador y pues es igual a un marcador. Eso comprendo yo como principio de identidad. Ajá, exactamente es el principio de identidad, obviamente lo di a grandes rasgos y el principio de identidad dice que una cosa es lo que es. Bastante fácil, bastante sencillo, pero ¿cómo lo explicamos de otra forma? El principio de identidad nos va a servir en el derecho porque nos va a indicar que una proposición o un enunciado es verdadero en sí mismo y no puede ser diferente a lo que realmente es. Por ejemplo, si establecemos en un contrato un plazo determinado y el plazo es de un año, entonces obviamente el principio de identidad nos va a decir de que son 12 meses los que se debe cumplir ese contrato o un año. No puede venir alguien y decir, bueno, como dice que es un año, no sabemos si se refirió a que era el año chino o el año normal. Entonces el año chino se diferencia porque son no sé cuántos meses. Entonces no pueden haber ambigüedades. A es igual a A. Entonces, si hay cláusulas que están específicas como tal, así se deben de interpretar. Es el principio de identidad, que no se puede modificar cierta cosa. Por ejemplo, si decimos que un contrato de compraventa es un acuerdo en el que una persona vende un bien a cambio de un precio, esa definición debe mantenerse sin modificarse arbitrariamente. No podemos decir que un contrato de compraventa va a ser cuando una persona recibe algo de manera gratuita. ¿Por qué? Porque allá modificamos, allá no es una compraventa, ahí sería una donación. ¿Estamos? Sí, Lick. Va. ¿Para qué nos va a servir? Si quieren, les voy a dar No voy a Lick, dictar tan así, porque hoy ¿será vamos a que hacer... ¿Cómo? será que lo Sí, puedo interrumpir? Fíjense que hay compañeros que aún no han ingresado. seguimos con el mismo problema de que tenemos máximo 100, ¿va?
Sí, En en teoría efecto, aquí, licenciado, tenemos el mismo inconveniente. vamos a ver, vamos a ver. Bueno, vamos a plantear otra solución. Los que ya están conectados acá, quédense en Zoom. Voy a enviar un enlace de Meet, voy a poner otro dispositivo y de igual forma ambos pueden escuchar. Y ya dependiendo quién interrumpe, pero vamos a poner un poquito más de énfasis a Zoom. Los que están acá, quédense acá. Solo denme un minuto, voy a traer otro teléfono para poder dar ahí la clase para que se puedan conectar los que no están en esta cátedra. Me disculpo, para la próxima sesión vamos a arreglar este inconveniente para que ya todos estén en una misma aplicación. ¿Estamos? Entonces ya regreso en un minuto. Bueno, indíquenle a sus compañeros que ya mandé ahí el enlace de Zoom. Que se conecten solamente los que no están en esta sesión. ¿Vamos? Si alguien que está en Google Meet tiene alguna duda, hace favor de levantar la mano. A los que están conectados por medio de Zoom, sí pueden abrir el micrófono, obviamente si no interrumpen ni la clase ni a algún compañero. ¿Estamos? Cuando salga alguna pregunta. Vamos a dar unos 2 minutos más para que se conecten en Google Meet los que todavía no están.
Bueno, entonces sí, ahora vamos a continuar y voy a volver a repetir por respeto a los compañeros que todavía no se habían conectado. Estábamos en el contexto de que habíamos visto ya los principios básicos de la lógica como tal. Ahora vamos a ver los principios lógicos supremos aplicados al derecho, los principios que nos van a regir todo lo que tenga que ver con argumentación, interpretación de norma y aplicación directamente de alguna norma del derecho. Cuando hablamos de principios, la última clase indicamos que los principios es la base. Cuando ustedes le dicen cuáles son los principios del derecho penal, va a ser la base del derecho penal, va a ser por dónde se va a guiar el derecho penal. Por eso son principios. Cuando le decimos a una persona cuáles son sus principios, una persona dice, bueno, mis principios son estos, son los X, Y, Z. ¿Va? Entonces, cuando hablamos de principios de la lógica como tal, vamos a establecer que hay 4 que son los que nos van a servir aplicados al derecho. Primero, el principio de identidad, que indicamos que una cosa es lo que es. Fácil. O sea, A es igual a A. No podemos decir A es igual a B. 1 más 1 es igual a 2. No podemos decir que 1 más 1 es 11. ¿Estamos? Bueno, es el principio de identidad. Principio de no contradicción, habíamos establecido eh, de manera simple y sencilla que una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Por ejemplo, un tribunal no puede declarar a una persona culpable y al mismo momento inocente. Obviamente, si son dos hechos diferentes o dos tipos penales diferentes, sí puede decidir, bueno, por asesinato es culpable y por tráfico de drogas es inocente. Ahí sí, porque son dos tipos diferentes. Pero no puede determinar el juez, bueno, Juan es culpable por asesinato, pero también Juan es inocente por asesinato. ¿Por qué? Porque el principio de no contradicción me establece que lo negativo de una proposición afirmativa, ambos no pueden ser verdaderos. ¿A qué me refiero con esto? Yo no puedo decir al mismo tiempo, los hombres no son mortales y decir que es verdadero, y decir los hombres son mortales y decir que es verdadero. ¿Por qué? Porque ahí hay una contradicción como tal. Una va a ser verdadera y otra va a ser falsa. Si digo los hombres no son mortales, ¿esa cuál sería? Vamos a ver, compañero, aquí vamos a ver si están pendientes del hilo. A ver, Josué David, Sisimit. Josué David, Sisimit. ¿Está conectado o no está conectado? Va. Si en la proposición indico los hombres son mortales, ¿es verdadero o es falso? Va. Y si indico los hombres no son mortales, ¿es verdadero o es falso? Ahí estamos, excelente. Entonces, los dos no podrían ser verdaderos, ni los dos no podrían ser falsos, obviamente si hablamos de proposiciones lógicas. Entonces, al final, el principio de no contradicción nos establece eso. ¿Estamos? Y ahorita vamos a ir desarrollando todo de manera más detallada, pero ahorita estoy indicando los grandes rasgos. Principio de tercero excluido. El principio de tercero excluido indica que una proposición es verdadera o falsa sin posibilidad de tercera opción. Lo mismo que el principio de no contradicción. Es bastante similar. Son principios que a veces se tiende a confundir, pero vamos a ver cuál es la diferencia de cada uno. Por ejemplo, en el principio de tercero excluido, si indicamos en un juicio civil que la propiedad de un bien inmueble o un bien mueble pertenece a una persona, no podemos indicar, suponiendo que es un juicio civil, está Juan peleando contra Pedro. Entonces, al final ambos indican que tienen el derecho de propiedad de ese bien. El juez debe decidir si la propiedad es de Juan o es de Pedro, porque la propiedad no podría ser, bueno, hay opciones donde podría ser de los dos, obviamente, si es por tema de herencia o tema
de sucesión hereditaria, pero suponiendo de que Juan le invadió a Pedro. Al final ahí el juez tendría que determinar si es de Juan o no es de Pedro, si hubo compraventa, no hubo compraventa o cómo fue la situación por la cual se resuelve este conflicto. ¿Estamos? El principio de razón suficiente. Este principio nos indica que nada ocurre sin una razón suficiente que explique su existencia o validez. En el derecho lo podemos aplicar de la forma en que toda decisión judicial o administrativa debe de tener su fundamento legal, sus razones sólidas o verificables. Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta cuando un juez emite su sentencia, indica en qué artículo se basó para poder determinar esa sentencia. Por ejemplo, si es un tema administrativo, un juez de asuntos municipales está estableciendo que se va a multar a Juan por no cumplir con un reglamento de alguna municipalidad porque está construyendo sin licencia, entonces el juez debe de fundamentarse primero en cuáles son los artículos de la Constitución que indican que la municipalidad tiene facultad de poder tener juzgados de asuntos municipales. Segundo, del Código Municipal, donde va a indicar la creación de los juzgados de asuntos municipales y la competencia de estos juzgados. Y tercero, obviamente, ahí debe de haber entre la competencia de los juzgados de asuntos municipales que ellos pueden multar administrativamente a las personas que contravengan los reglamentos internos de la municipalidad. Y por último, ya nos vamos al reglamento de la municipalidad. Por ejemplo, si hay un reglamento de ordenamiento territorial como tal, entonces en ese reglamento de ordenamiento territorial debería indicar, bueno, no se permite construir sin licencia de construcción y las personas que empiecen cualquier tipo de construcción sin licencia serán multadas. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el juez? Fundamentarse en todos los artículos para él poder imponer esa sanción administrativa. Si el juez no está fundamentado, obviamente eso sería nulo. ¿Estamos? Entonces, el principio de razón suficiente es que nada ocurre sin una razón suficiente que explique su existencia o validez. En el derecho, ¿cómo lo determinamos? Nos va a servir porque debemos de tener una razón suficiente. Primero, el Ministerio Público debería tener una razón suficiente para poder solicitar que alguien se ligue a proceso o no. ¿Cuál sería la postura del Ministerio Público o cuál sería la razón suficiente que tengan los indicios necesarios que indiquen que Juan, Pedro, María tienen eh, cierta prueba para que ellos puedan ser ligados a proceso o no? Entonces el juez ahí determina de manera racional, en base a lo que el Ministerio Público está aportando, si sí lo liga a proceso o no lo liga a proceso. ¿Estamos? Vamos a ver qué hora tenemos. 01. Les voy a dejar que hagan un ejercicio en este momento. Eh, está
Ya les envié el primer caso, ¿qué es lo que ustedes tienen que analizar? Si es válido, no es válido. Y segundo, ¿en base a qué principio ustedes determinarían si es válido o no es válido que se realice esto? ¿Estamos? Es el caso número 1. Yo ahorita les voy a mandar el otro caso. El segundo que acaba de mandar es otro caso. Entonces ustedes indican si calculan de que si quieren voy a mandar los 4 y les explico qué es lo que tienen que hacer en cada uno. Ahí estamos. En el primer caso, ustedes deben de indicar si es válido o no es válido esa modificación y qué principio, y en base a qué principio ustedes indicarían si es válido o no es válido. La segunda, me indican si ustedes consideran de que el recurso de apelación sería con lugar o sin lugar y en base a qué principio considerarían que fuera con lugar o sin lugar. Y el tercero, me indican si se puede hacer lo que realizó ese tribunal o no, y en base a qué principio, si se puede hacer o no se puede hacer. ¿Estamos? Está bien, licenciado. Bueno, tienen más o menos, calculo que 2 minutos por cada uno, están bastante sencillos. Me indican cuando ya estén listos, los discutimos. ¿Estamos?
¿Cómo van? ¿Ya terminaron? ¿Todavía están ahí avanzando? Ya, licenciado. Ya. Bueno, ya terminamos, ya terminamos. Empecemos con el primero. ¿Alguien que... Aquí a leer a alguien. Pablo Quesada, ¿puede activar su micrófono o está en algún lugar donde no puede activarlo? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. ¿Podría leer el primer caso? Sí, un contrato de arrendamiento firmado entre Juan y Pedro establece que la renta mensual del local comercial es de 5,000 quetzales. Sin embargo, cuando Pedro recibe la factura del segundo mes, el monto reflejado es de 7,000. Juan argumenta que, debido a la inflación, decidió aumentar unilateralmente el precio sin modificar el contrato. Va. Gracias por leer. Vamos a ver. Dairin Patal, ¿cuál fue su respuesta? ¿Se puede modificar el contrato? ¿No se puede modificar el contrato? ¿Es válido o no es válido? No se puede modificar el contrato. Ahí estamos. ¿Y cuál cree que es el principio que se relaciona con esto? Que no se puede modificar el contrato. El de identidad. Es excelente. ¿Por qué principio? Primero, recordemos de que en la naturaleza, en el diario vivir, pueden haber modificaciones externas para que puedan cambiar ciertas cosas. Por ejemplo, hay épocas donde la inflación puede aumentar, como puede haber deflación. Cuando hay deflación es de que baja el precio de las cosas o todo se pone mucho más barato. Cuando hay inflación es que todo aumenta de precio. Entonces, imaginemos que nosotros firmamos un contrato por el plazo de 5 años por la renta de X cosa e indicamos que la renta solamente va a aumentar un 3% anual o que no pueda, o en ese mismo contrato indicamos que no debe haber ninguna modificación de la renta y al segundo año inicia una inflación exageradamente alta, la tasa de inflación es de un 50%, entonces ya las cosas cuestan el 50% más de lo que costaban el año pasado, entonces alguien quiere modificar eso. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Si A es igual a A y en un contrato establecimos que 5,000 quetzales iba a ser la renta, obviamente eso no se puede modificar. Pero si queremos nosotros prever siempre en cualquier contrato algo de esa naturaleza, podemos poner ciertas cláusulas donde indique de que si hay una inflación mayor a X porcentaje o que dependiendo de la tasa de interés anual que tenga el Banco de Guatemala, en base a eso puede ir subiendo el precio. Entonces, si tenemos esa cláusula, sí podemos modificarlo. Caso contrario, recordemos el principio de identidad. Si se establece un plazo, se establece un precio, se establece una obligación, se establece un derecho, ese derecho debe cumplirse. No podemos venir y negarlo porque queremos hacerlo de manera unilateral. ¿Estamos? ¿Sí les quedó claro el principio de identidad? ¿En qué momento nos puede servir? Vamos a ver otros ejemplos más, pero de igual forma, ahorita lo que quería es que empecemos con este casito. ¿Alguien piensa diferente? Vamos a ver, pensé que Pablo de Google Meet activó su micrófono. ¿Sí, Pablo? Tendría que ser la cláusula como para ser contemplada sobre la inflación dentro del contrato y que se pueda modificar tiempo después. Entre las cláusulas indica de que cómo
Para los que no escucharon en Meet, Pablo indicó de que cómo debería ser la cláusula para que después se pudiera modificar. Se podría establecer una cláusula de que el precio se puede modificar anualmente, obviamente, y poner ciertos parámetros. Por ejemplo, tendrías que establecer que se va a modificar anualmente en base a la tasa de interés líder que maneja el Banco de Guatemala, y que de eso puede ser la mitad, o que en base al último informe anual del Banco de Centroamérica en cuanto a la inflación que hubo en Guatemala, que ese puede ser el incremento. Entonces, puedes dejarlo de diversas formas. O también puedes establecer que al segundo año se puede aumentar un 10% si ambos llegan a un arreglo, o si de manera unilateral el que está alquilando desea aumentar el 10%, va a notificar un mes antes. Obviamente aquí las cláusulas, recordemos que como es acuerdo de voluntad, podemos pactar lo que nosotros queramos, podemos establecer lo que nosotros queramos. ¿Estamos? Siempre y cuando también que no sean cláusulas abusivas o cláusulas leoninas o pactos leoninos, que eso no se puede hacer lo que en el Código Civil está prohibido como tal, o alguna prohibición expresa que establezca el código. ¿Estamos? Bueno. ¿Cuál es el segundo caso? Vamos a ver, que me lo lea Telón Daniel. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Telón. ¿Podría leer el segundo caso? Sí. Una empresa presenta un recurso de apelación contra una multa de 100,000 quetzales impuesta por una supuesta infracción laboral. Al revisar la resolución de la autoridad administrativa, el juez nota que la sanción no está fundamentada en ninguna prueba ni en norma específica. Va. Este es el segundo caso. Catherine Lemus, ¿usted cree que el juez va a resolver con lugar o sin lugar el recurso de apelación? Tal vez con lugar. Con lugar. Y ahora vamos a preguntarle, bueno, ¿por qué usted considera que con lugar? Ah, no, sin lugar, perdón, sin lugar. Y puse también principio de razón suficiente. No, mira, pues cuando decimos, está bien, es con lugar. Por ejemplo, cuando establecemos que es con lugar, es que la apelación va a ser favorable. Entonces, por así decirlo, esa multa impuesta va a ser nula. ¿Por qué con lugar? Porque el juez, la autoridad administrativa, en este caso sería el Ministerio de Trabajo, a través de los que hicieron la junta como tal y establecieron la multa, no se fundamentaron, no pusieron artículos para ellos poder imponer esa sanción como tal. Entonces recordemos que la razón suficiente establece que debemos de argumentar, debemos de establecer por qué se va a sancionar. Si no hay una fuente legal, si no se justifica en base a qué va a sancionar la autoridad administrativa, entonces esa resolución no es válida, esa resolución debe ser nula, esa resolución se puede apelar. Entonces, en este caso, obviamente el recurso de apelación, cuando hablamos de apelar, es que no estamos de acuerdo con eso. Entonces, el recurso de apelación tendría que emitirse con lugar. ¿Estamos? Ya que toda decisión debe estar respaldada por una razón suficiente que la justifique. Como el caso de la multa no tenía sentido, supongamos, imagínense que es una empresa que tiene un trabajador o dos trabajadores, supongamos una empresa que tiene 5 trabajadores. ¿Cómo es una empresa que entre sus ingresos mensuales están unos 20,000 quetzales? ¿Cómo va a ser lógico que le impongan una sanción administrativa de 100,000 si no hay un fundamento como tal? Entonces, eso no es válido. ¿Estamos? Por eso debe haber una razón suficiente. Debe de haber fundamento tanto legal como lógico en base a la sanción. ¿Estamos? Sí, sí me cacharon este principio de razón suficiente, o alguien quiere que pongamos otro ejemplo para poder explicarlo. Si nos podría dar otro ejemplo, licenciado.
Miren, pues, el principio de razón suficiente establece que nosotros lo vamos a ver aplicado en el derecho. En el derecho debe haber una razón suficiente para cualquier cosa. Primero, ¿por qué se crea una norma jurídica? ¿En base a qué se crea una norma jurídica? Por la necesidad que tenemos de crear las normas. Ahora, ¿quién crea una norma jurídica? Por ejemplo, si hablamos de leyes de rango ordinario, ¿quiénes son los encargados de crear esas leyes de rango ordinario o aprobarlas? El Congreso de la República. El Congreso de la República. Entonces, ¿en base a qué el Congreso de la República puede crear leyes? En base a que en la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el poder legislativo lo tiene el organismo legislativo, obviamente, a través del Congreso de la República. Entonces, para nosotros crear una ley tenemos que tener una razón suficiente. ¿Cuál es la razón suficiente? La Constitución Política de la República de Guatemala que nos está dando quién va a ser que va a crear las leyes. Una ley se va a crear en base a qué? En base a una necesidad. ¿Necesidad de qué? De regular algo. Por ejemplo, si analizamos la última ley, bueno, no la última, pero de las últimas leyes que ha aprobado el Congreso, que ha sonado, la ley de tarjetas de crédito. ¿Por qué se necesitaba crear la ley de tarjetas de crédito? Porque había abusos por parte del sistema bancario en cuanto al cobro exagerado de intereses y demora. Entonces, obviamente, los diputados dijeron, bueno, si hay demasiado abuso por parte de los bancos, creemos esta normativa. Como nosotros sabemos que ya entró en vigencia, como nosotros sabemos que el reglamento todavía hay ciertas cosas que están pendientes, pero lo que ya dice la ley, por ejemplo, el acoso, ya sabemos de que no es permitido por parte de las entidades bancarias y por parte de ninguna persona que le llame a alguien. Entonces, en base a nuestra razón suficiente de que sabemos que hay una norma que prohíbe que cometan ese abuso, entonces nosotros podemos venir y poner una denuncia en la superintendencia de bancos. Si ponemos la denuncia en la superintendencia de bancos, ellos van a analizar, bueno, sí, en base a las pruebas que yo aporte, sí, este banco está cobrando intereses abusivos, no está respetando la ley, entonces yo lo voy a sancionar. ¿En base a qué? En base a la nueva ley de tarjetas de crédito. Entonces, obviamente la superintendencia de bancos debe de fundamentarse en base a qué puede imponer una multa. Si la superintendencia de bancos no se fundamenta, obviamente el banco va a indicar de que como no hay un fundamento legal, ellos no están obligados a cumplir con esa sanción. ¿Estamos? No sé si lograron cacharme. Aquí lo expliqué con varias formas, o sea, y en varios lugares donde podemos aplicar la razón suficiente. Primero, ¿dónde aplicamos razón suficiente en cuanto a quién crea leyes? Porque sabemos de que hay un artículo constitucional que indica que es el Congreso. Segundo, ¿cuál es la razón suficiente para poder crear una ley? Una necesidad como tal. Y tercero, ¿cómo se deben de aplicar las leyes en base a lo que determine la normativa como tal? ¿Quién va a ser el ente que puede sancionar administrativamente? En caso de los bancos, ¿quién sanciona a los bancos como tal? Es la superintendencia de bancos. Entonces, y en la superintendencia de bancos, para poder sancionar administrativamente, ¿qué es lo que debe hacer? Fundamentarse. El principio de razón suficiente nos indica que toda resolución debe llevar fundamento. Y nosotros como abogados, como al momento de que estemos en algún caso como tal, en un juzgado o algo, tenemos que fundamentarnos en base a ciertos artículos. Por ejemplo, mire, honorable juzgador, en base al artículo 28 de la Constitución Política de la República, yo tengo derecho de petición y solicito X o Y situación. Entonces, nosotros nos vamos a fundamentar en base al ordenamiento vigente actual. Si nosotros no nos fundamentamos, obviamente no va a haber una razón suficiente para que puedan determinar si lo que yo estoy indicando es o no es. ¿Estamos? No sé si alguien tiene alguna duda o alguien había levantado la mano. ¿No? ¿Estamos claros? ¿Sí comprendieron ahora lo que es el principio de razón suficiente? Sí, licenciado. Bueno. Sí, gracias.
Principio, bueno, veamos el siguiente, el último caso que les dejé ahí. Que me haga favor de leerlo Emily Martínez. Dice un tribunal penal en su sentencia declara que el acusado es inocente del delito de fraude. Sin embargo, en la misma resolución señala que el acusado debe pagar una indemnización a la víctima porque sí cometió el fraude. ¿Qué usted cree que es correcto eso, Telón Daniel? Compañero Telón Daniel. Pues si el acusado fue declarado inocente, no se le puede obligar a pagar una indemnización por un crimen del que ya fue exonerado, puesto que se estaría dando una contradicción al declararlo inocente y luego imponerle una multa como si fuera culpable. Ahí estamos. Entonces, habría una contradicción. Si él o es inocente o es culpable. No puede ser, bueno, no va a cumplir ningún tipo de pena penal, como por así decirlo, pero sí debe de indemnizar a la víctima. ¿Por qué? Porque no hay víctima. ¿Por qué no va a haber víctima? Porque él es inocente. Entonces, aquí, bueno, igual yo creo que lo dijo, aquí aplica el principio de no contradicción. O sea que no se puede, o sea, no se debe de contradecir lo que ya se estableció antes. Por ejemplo, si él es inocente, no podemos contradecir, bueno, es culpable, porque al momento que nosotros decimos que es culpable, hay una contradicción. No es lo lógico, ¿estamos? Sí, ¿Alguien tenía alguna respuesta diferente en alguno de estos casos? ¿No? Bueno, Licenciado, una duda. sí. Ujú, Con el principio de identidad en el caso 1, ujú, yo había puesto, bueno, tal vez no tenga sentido, ¿verdad? Pero yo había puesto que era el principio de razón suficiente. Porque, como de un momento a otro, él dijo que, o sea, al principio se pagaban los 5.000, ¿verdad? Y de un momento ujú. a otro, por la inflación, se podría decir, ¿verdad? Resulta que eran 7.000. Entonces, Ujú. para mí había como que una razón suficiente el cual tenía que pagar los 7.000 porque no creía coherente eso, ¿verdad? No sé si me di a entender. Sí, mire, la comprendo y lo que usted analiza es de cierta forma algo que podría ser, pero si establece, recordemos de que lo pactado obliga, si se pactó esa cantidad, se debe de obligar, o sea, uno tiene que cumplir con esa cantidad. Entonces, por eso ahí entra más que todo el principio de identidad, que A es igual a A. El pago va a ser igual a lo que se estableció en ese contrato. No vamos a poder modificarlo, excepto si nosotros establecemos alguna cláusula especial. Por eso, si ustedes ven, por así decirlo, los contratos, vamos a poner un ejemplo, un contrato de seguro contra incendio. Entre las cláusulas de los seguros contra incendio, establece que si una persona modifica el riesgo actual en el que se encuentra esa propiedad, el contrato no cubre. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si una persona viene y el inmueble es vivienda para empezar, pero luego al mes lo renta para que vendan gas. ¿Creen que va a ser el mismo riesgo de una vivienda a un expendio de gas para que se pueda incendiar? ¿Sí o no? No va a ser el No, mismo riesgo. no, el riesgo no es el mismo, es diferente. Entonces, para cubrirse las espaldas, las aseguradoras indican eso, que si el riesgo se modifica, deben de indicarlo a la aseguradora y ellos verifican la póliza, si aplica, que continúen o si ellos pueden hacer alguna modificación en cuanto al precio o anulan la póliza. Entonces, por eso es importante que nosotros al momento que realicemos algún tipo de contrato, dejemos todo cubierto de la mejor forma, porque aquí el principio de identidad es básico, A es igual a A. Igual si yo establezco un plazo en un contrato y pongo cierta fianza al momento de que yo no cumpla con ese plazo,
A es igual a A. El plazo se estableció, el plazo es ese. Aunque yo indique, mire, me dejaron sin trabajo, no tengo cómo pagar, yo ya no puedo seguir, yo lo había rentado por un año, pero ya no puedo, solamente voy a estar los primeros 3 meses, no se puede modificar. Aunque uno indique, bueno, hay razones por las cuales se podría hacer, pero recordemos de que en derecho lo pactado obliga. Media vez yo me obligue a firmar eso, yo estoy a la disposición de cumplirlo. ¿Estamos? No sé si quedó claro eso. De acuerdo. Excelente contribución, compañera. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces quedaron claros los principios de la lógica en el derecho. Si quieren, esto sí lo copian o más que lo copian, ¿no puede dar un ejemplo del tercero excluido? Sí, claro. Ahorita hay un ejemplo del tercero excluido. Voy a poner un caso del tercero excluido y ustedes me van a hacer el favor de resolverlo. Juan y Pedro están si quieren, se los voy a decir, no lo voy a copiar, sino que se los voy a decir y de una vez lo analizamos. Juan y Pedro están en una disputa legal por un terreno. El juez encargado de ese juicio le da el derecho de uso a María, que es amiga de Juan. ¿Es válido lo que el juez determinó en su resolución? ¿Sí o no? Si quieren, dejo micrófono abierto para que entremos a discusión. Yo creo que no sería válido, porque pues si la disputa estaba principalmente entre solo Juan y Pedro, siguiendo el principio de tercer excluido, debería ser él o el otro. No podría entrar una tercera opción como el marido. Aparte que no Ah, tiene... excelente. Obviamente, aquí pueden haber muchas, por así decirlo, muchas circunstancias diferentes donde sí pudiera otra persona tener el derecho, pero en este caso particular, como yo lo indiqué, solamente dos eran los que estaban entrando en litis. Dos eran los que estaban reclamando un derecho. Y el juez viene y le da el derecho de uso a otra tercera persona, por así decirlo, que no tiene nada que ver ni con A ni con B, entonces eso no es válido. El principio de tercero excluido indica que algo es verdadero o es falso. No puede haber un intermedio. O es o no es. No va a ser medio. ¿Estamos? No sé si les quedó claro ahí o quieren que pongamos otro ejemplo. Quedó claro, licenciado, gracias. Va, de acuerdo. Como les indicaba, estos principios nos van a servir para... Sí, Stephanie. Buenas tardes. Solo le quería preguntar si iba a subir los símbolos o los iba a enseñar o los iba a mandar por WhatsApp. Sí, yo voy a mandar por WhatsApp los símbolos. Eh, los que les dije la semana pasada, ¿va? Quiero ver, vamos a ver, aquí tengo la foto. De una vez los voy a subir.
Ya subí los símbolos ahí en WhatsApp para que ustedes los tengan ahí a la mano. De igual forma, ahorita vamos a establecerlo. Esto es importante, pero porque regular es parte del currículum como tal o de lo que debemos de cumplir, pero más de que sepan los símbolos, me interesa que lo sepan como debe ser. Por ejemplo, cuando hablamos del principio de identidad, nos indica que A va a ser igual a A. O sea, A es A. Si quieren esto, si lo anotan, o no, sí anótenlo porque esto sí va a venir, puede venir en el parcial. ¿Estamos? ¿Ya copiaron A es igual a A? Sí, licenciado. Va. Vamos con el siguiente. A es igual a A es principio de identidad. Principio de no contradicción. Si quieren, se los voy a copiar en WhatsApp. Y ahorita les explico qué es cada parte. El que acaba de subir en este momento es principio de no contradicción. A representa a cualquier proposición como tal. ¿Estamos? La primera A representa cualquier proposición, una afirmación que puede ser verdadera o puede ser falsa. Cuando miramos como que si fuera un palito de manera vertical y horizontal, representa la negación. Entonces, antes de A dice que representa la negación de A, es decir, lo opuesto de A. Estamos, no sé si me comprendieron o quieren que les ponga en WhatsApp cuál es el palito a que me refiero. Es que a lo mejor lo voy a subir. Lo que acaba de subir en este momento representa a la negación de A. ¿Estamos? Lo opuesto a A. Entonces decimos que A va a ser igual a lo opuesto de A. ¿Se puede o no se puede? A ser lo opuesto de A puede ser, ¿es o no es? No puede Puede ser. ser. No se puede ser. Entonces, se los voy a descomponer aquí en WhatsApp para que lo vayan entendiendo poco a poco, porque esto puede tender a ser un poco complicado, es como que si fuera en cierta forma, un tema como de descomposición matemática, pero es bastante sencillo. Lo que yo acabo de agregar ahí significa que A no puede ser, bueno, mejor dicho, que A es igual a la negativa de A. O sea que A puede ser la negativa de A. Pero para que eso nos dé que A no puede ser la negativa de A, ponemos el palito que está afuera entre paréntesis. ¿Estamos? Si se dan cuenta, afuera del paréntesis hay un palito.
que significa que no puede ser A el opuesto de A. Entonces, así es como descomponemos el principio de no contradicción. Si quieren, vamos a poner, esa es como que la ecuación, vamos a llenar la ecuación con proposiciones como tal. Si quieren, ponemos en la primera A, que les había indicado, en lugar de A ponemos el acusado es culpable de robo. Si quieren, se los voy a copiar. Se los voy a copiar acá mejor para que lo tengan. Bueno. A de primero indica que A, el acusado, es culpable de robo. Si ponemos el acusado es culpable de robo y a la vez no es, y no es culpable a la vez, sería la parte de abajo. Pero para que eso no sea posible, para que haya el principio de no contradicción, es que se pone el paréntesis y el otro símbolo que es de negación. Entonces, no puede A ser lo negativo de A. ¿Estamos? Ahorita les voy a subir aquí el último. Para que quede claro. Primero, recordemos que A va a ser una proposición. La proposición acá es el acusado es culpable de robo. La negación de eso sería el acusado no es culpable de robo. ¿Cómo hacemos la negación? Mediante el signo de negación, que es el palito horizontal y vertical. En la otra indica que el acusado es culpable y no culpable a la vez, porque A es afirmativo y negativo a la vez. Entonces, eso no es válido. Esta que ahorita les voy a mandar un puntito, no es válida. ¿Por qué? Porque no puede ser. Algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. ¿Estamos? Entonces, para que sea válida esta proposición, tendría que ser la negación. Entonces, no puede ser A y no puede ser, o sea, A no puede ser el opuesto de A. ¿Estamos? O sea, no puede existir la posibilidad de que A y su opuesto sean al mismo tiempo algo válido. No sé si lograron comprender esto. Y en este caso en concreto no es posible que el acusado sea culpable o inocente al mismo tiempo. Esto podríamos cambiar la proposición. Como les había puesto el ejemplo anterior, los hombres son mortales, podría ser A. Y los hombres no son mortales, sería el símbolo de negación más A. Entonces, si ponemos que los hombres son mortales y los hombres no son mortales, ahí estaríamos en algo que no es válido como tal. Pero para que eso sea válido, tenemos que poner la negación afuera, que es afuera de paréntesis. No puede ser que los hombres sean mortales y no sean mortales a la misma vez. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno. ¿Alguna otra duda?
¿No hay duda referente a esto? El de identidad fácil, A es igual a A. No contradicción. Y ahorita vamos a ver el principio de tercero excluido. Entonces se los voy a agregar ahorita en WhatsApp. Aquí terminamos la clase a las 45, ¿va? Así es, Sí, licenciado. Licenciado, a las 45 terminamos. Va. Les voy a mandar este último por WhatsApp y para la próxima clase vemos la otra, la última que sería el principio que está restante. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Si alguien tiene alguna duda, se puede quedar sin ningún problema y la vamos resolviendo. Si no hay dudas, con eso terminaríamos la clase, jóvenes. Pasen feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Licenciado. Feliz tarde, feliz tarde.